Este. Hoy queremos hablar de las mujeres ante el auge de la extrema derecha. La verdad es que cuando empezamos a organizar este acto no estaba la cosa tan calentita como está ahora mismo, pero ya veíamos que se iba a poner un poco chungo, digamos. Queremos decir, o quiero yo decir personalmente, que lo que llamamos ahora el auge de la extrema derecha parece como si no existiera antes y de pronto se estuviera creando, y hay que recordar que la extrema derecha en España no apareció con Vox, ya estaba aquí, ya estaba en el Partido Popular y en otros, sobre todo en el Partido Popular. Por si a alguien le cabe alguna duda, me gustaría citar unas palabras de Mayor Oreja, que el otro día le publicaron, el viernes pasado, le publicaron una entrevista en el periódico El Mundo. Mayor Oreja, exministro de Interior, que decía, y cito textualmente: todo este desorden que estamos viviendo arranca el día que se legalizó el aborto. Todo lo demás es un plano inclinado, la expresión de una decadencia. Y cuando dice todo este desorden, en el párrafo anterior había dicho que se refería al Brexit, los chalecos amarillos en Francia, el tema independentista en Cataluña. Todos los males comenzaron el día que se legalizó el aborto. Dice Mayor Oreja que ahora pertenece a la Federación Europea One of Us, que es una federación ultracatólica cuyo fin es volver a las raíces cristianas de Europa y tal. En fin, aunque ya estaban aquí, ahora se han destapado la cara, ¿no? Entonces esto más que un auge es un destape. Estamos en la época del destape, pero del destape de la extrema derecha, ¿no? Ahora ya no es algo que haya que disimular o ocultar. Ahora la gente va con su pulserita de bandera de España, con sus cintas en el coche a punta pala, como lo habréis notado por todas partes, como con el orgullo patrio, ¿no? Entonces, a cara descubierta, están ahora fijando, pues, tres objetivos fundamentalmente, así como a grandes rasgos, que sería, por un lado, cualquier clase de participación ciudadana, de movilización popular, y por eso van a cerrar La Dragona, La Ingobernable, amenazan un poco aquí el EVA también, cualquier centro donde los vecinos, la gente de a pie se pueda organizar, por eso van a por las manifestaciones, por eso el tema catalán, obviamente, que es una expresión de soberanía popular en que el pueblo se expresa sin intermediarios, ¿no? Y por último, el tema de la libertad de expresión. O sea, los raperos, los humoristas. Hoy o ayer empezaba en Madrid el juicio contra un humorista acusado de un tuit en el que hacía una broma sobre Albert Rivera y la cocaína, bromas que hace todo el mundo. Este hizo una broma y ahora le piden 15.000 euros de multa. 15.000 euros. En fin, primer objetivo de la extrema derecha, creo yo, participación ciudadana, movimientos populares. El segundo, las mujeres y los colectivos LGTBI, ¿no? Es que vamos, nada más llegar aquí el trifachito a Madrid, empezaron a quitar las cosas de género, tal, o sea, eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y el tercer objetivo, los migrantes, las y los migrantes. Aquí tenemos entre nosotras hoy a algunas mujeres que cumplen varios de estos requisitos, ¿no? Porque son mujeres y migrantes, con lo cual realmente están en el punto de mira de la extrema derecha. Pues queremos hablar de todo esto. Creemos que hay que hablarlo, que hay que pensar estrategias de respuesta y que hay que seguir denunciando, porque desde luego tenemos que tener muy claro quiénes son los fascistas. El sexto día del partido del movimiento Teta está llegando a su fin. Lo que para millones de feminazis fuera de nuestras filas apareció como una muestra de fortaleza política, para cientos de miles de luchadoras fue, a la postre más, la gran reunión personal y espiritual de veteranas luchadoras y camaradas en lucha. Y quizá, para parte de vosotras, desafiadas por el impulso cortés de esta revista, nuestro partido retornarán con embravecidos corazones a los días en los que fue difícil ser feminazi. Cuando nuestro partido lo componían únicamente 7 miembros,
ya tenía dos principios. Primero, sería un partido con una verdadera ideología. Y segundo, sería intransigentemente el primer y único poder de las mujeres. Tuvimos que permanecer en la minoría, ya que movilizamos los elementos más valiosos de lucha y sacrificio de las mujeres frente a los hombres, que siempre no han estado en la mayoría, sino más bien en la minoría. Y como estas son las racialmente mejores de Teta, pueden, en la más alta autoestima, reclamar el liderazgo del pueblo y del imperio. La feminazi es feliz, sabiendo que una visión constantemente variable ha sido reemplazada por una posición fija. Cualquiera que se considere portadora de la mejor sangre y a sabiendas lo aprovecha para lograr el liderazgo. Nunca lo abandonará. Hay siempre una parte de las feminazis que sobresale como luchadoras realmente activas y más se esperan de ellas que de millones de hombres. Para ellas no es simplemente suficiente poner la promesa «yo creo», sino más bien la aseveración «yo lucho». En el porvenir, el partido será la fuente del liderazgo político para las feminazis. Adoctrinarán a los hombres y a la postre se organizarán duras como el acero. Será una escuela, como una orden santa hermandad para las líderes políticas. Debe resaltarse, sin embargo, que todas las mujeres honradas se convierten en feminazis, pero solo las mejores feminazis, sin embargo, pertenecen a Teta. Es nuestro deseo y nuestra voluntad que este Estado y este imperio de feminacismo duren por 1000 años. Podemos estar felices de saber que este futuro nos pertenece enteramente. Solo luego, si nosotras en el partido, con nuestra más dócil diligencia, llegamos a ser la más alta encarnación del pensamiento feminazi, entonces el partido se materializará como un eterno e indestructible pilar del pueblo y del imperio. Entonces, nuestro glorioso y admirable ejército veterano de mujeres, orgulloso, portador del estandarte de Teta, que es igualmente dispuesta a la tradición, defenderá el liderazgo político y al partido, y entonces moldeará al hombre, y por ende lo destruirá, y cargará sobre sus hombres el Estado feminazi. Y otra vez el pueblo vendrá y acudirá, y se fascinará nuevamente y dichoso se motivará por la idea y el movimiento. Y con el movimiento está el símbolo de la eternidad. ¡Larga vida al movimiento feminazi! ¡Teta! Bueno, miedo y calor, madre mía de Dios. Aquí era verano. En esta zona. Joder, espera que me quite esto, pero no voy a poder hablar del calor que tengo. Bueno, yo soy Noelia Acedo, Noé, ya que estamos en familia. Bueno, quitamos esto, ¿no? Sí, siéntate. Tengo un esguince, ¿vale? Pero soy operacional, no puedo hacer nada. Bueno, soy Cuentos Inmorales, mi seudónimo como artista, y este proyecto nació como un proyecto final de carrera. Yo he sido estudiante de Bellas Artes, fue mi trabajo fin de carrera, pero luego lo maduré y ya lo hice proyecto propio y gané una exposición individual en un centro de arte y he salido en un documental. Vox ha cogido mi proyecto como algo verídico y hizo un documental para desprestigiar a las feministas en Twitter. Salía yo levantando la zarpa, digo que bien, gracias, toda la gente llamándome, no, estás en Twitter, y yo de ahí me llaman, no solo todo es mentira, o sea, me llamaron de Todo es Mentira para que hiciera unas declaraciones, o sea, que el temita ha tenido su... Por eso estoy aquí contándolo, ¿no? Porque ha tenido... Bueno, este proyecto nace porque yo me planteé, después de estar discutiendo mucho con la gente, bueno, sobre todo con hombres cis, heteros, sobre feminazi, porque ya había un momento en que te llamaban feminazi no para desprestigiarte como... no para desprestigiar tu lucha ni nada, sino como algo verdadero, ¿no? Como si en realidad el feminismo
no conocieron la palabra feminismo y la feminazi y tal. Entonces se me ocurrió, digo, en vez de estar discutiendo todo el día qué es feminazi, qué es feminista y tal, porque ya te cansas, pues dije, bueno, pues voy a hacer una organización que se llame TETA-R, que precisamente pues englobe todo lo que es la palabra feminazi, vamos, la hice tangible. Entonces creé una organización, todo es mentira, ¿vale? Es un falso documental que yo hice. En mi documental cojo cosas de internet reales, de hombres hablando y tal, y luego vídeos que yo me inventé y grabé a mis compañeras y a mis compañeros de universidad. Pues hombre, los chicos eran las víctimas de tétano, que salían todos diciendo que se me habían violado, que se me han pegado, que si mi exnovia era me pegaba y tal, les me tenía ahí fustigado. Y luego tenía pues TETA, que se supone que es una organización que nació en el 36, de la mano de Margarita Piñar. Margarita Piñar no existe, si la podéis buscar en redes sociales, o sea, podéis buscarlo en Google y en Wikipedia no aparece, porque me lo inventé todo, ¿no? Vale. Sí, pero es que la sociedad no lo entiende, es todo una invención y que al fin y al cabo es un proyecto artístico que sirve para intentar crear una conciencia crítica, ¿no? Bueno, pues eso, es una organización que nace en el 36, de la mano de Margarita Piñar, que era muy amiga de la Collares. Entonces le dijo... Esto es lo que yo cuento de TETA, ¿vale? Siempre. Y entonces le dijo, oye tú, mira, estoy hiper fascinada con Hitler, me encanta, por favor, tú que tienes mano, que sois colegis, ¿me puedes enviar ahí a Alemania a que yo conozca el movimiento de allí? Y le dijo Franco, vea, mira, para allá. Entonces, pues nada, se fue a Alemania, conoció a una de las guardianas nazis de Hitler, fueron muy amigas, muy amigas, ¿vale? Mucho. Entonces le enseñó todo lo que tenía que saber sobre el feminazismo y se lo trajo a España, ¿vale? Esa es lo que yo cuento siempre de TETA. Bueno, he colgado algunos extractos de lo que sería la exposición, ¿vale? Porque la exposición no solamente te pongo mi documental y tal, no, me inventé fakes reales que yo metía en internet y la gente se las creía, o sea, eso es solamente una foto de Hogar Social Madrid, cuando le encantaron toda su arsenal, y tan solo he puesto el símbolo de TETA ahí. Bueno, un gran feminazi, joder, no me acuerdo ni de su nombre, fíjate lo que me importa esa señora. Esperanza Aguirre, gran feminazi, claro. Una de las mayores adoradoras, junto a... Pero uno. Ella sí, le encanta. Y el segundo, Abascal, que ella le he dicho, ¿te estás enamorado de mí, hermano? Digo, porque si no, no lo entiendo que tengas esa obsesión, ¿no? Bueno, pues TETA se basa en fakes, en tergiversión de algo ya creado. La performance que hemos hecho es un discurso real de Hitler que se llama El triunfo de la voluntad, de 1936. Tan solo he cambiado nacionalsocialista por feminazi y el género de masculino a femenino. Ya está, no he hecho nada más. Pero la gente no lo busca, ni le interesa, entonces se cree que es algo real escrito por nosotras, nada, solamente es eso. Luego también TETA pues tiene más fe, bueno, me inventé que tenemos un gen feminazi, o sea, nosotras tenemos otra estructura, ¿no? Feminazi. Es más, las feminazis de TETA solo tienen feminazis. O sea, es lo bueno de nuestro sistema, que vamos a parir solo feminazis constantemente. O sea, no parimos hombres, jamás en la vida, solo feminazis, porque nos hemos desarrollado de esa manera, ¿vale? Bueno, la foto de Margarita Piñar es tan solo la Collares de Job. No, Pilar Primo de Rivera, perdón. Pilar Primo de Rivera, perdón. Sí, ahí está. Y creo que también está ahí de mayor, que le he puesto que Margarita Piñar. Bueno, sí, claro. Otra parte fundamental del proyecto, ya te digo que estoy todo el rato cambiando lo que es la verdad, es la guía del buen esposo. Que lo conoceréis por la guía de la buena esposa, de 1957, hecha por nuestra Margarita Piñar. Y nada, tan solo cambio, pues eso, el género y ya está. O sea, y los dibujos, en que he buscado dibujos en los que se vean a hombres, pues complaciendo a las mujeres, que se vean a hombres así, pues cambiándolo todo, pero en realidad la guía es la misma, que la podéis buscar y es la misma. Bueno, muchos la conoceréis, por desgracia, así que...
Y nada, también pues el documental pongo muchos periodos de la época de Hitler, de esos momentos en los que las mujeres iban a saludarle un montón, iban en esas filas tremendas, increíbles, que iban todas a saludarle, fervorosas, como si fuera, yo que sé, Bon Jovi o algo de eso. Sí, es verdad, y eso me impactó mucho, y eso lo he puesto mucho en el ese, porque eso es lo que yo creo que es una feminazi, ¿no? Una adoradora de Hitler en toda su potencia. Hay una, en realidad, que eso lo pongo también en el documental porque creo que es real, o sea, esto me encanta, porque de verdad me encanta chula. Tiene un esguince. Tengo un esguince, pero soy hiperactiva, artista, no puedo dejar de hacer cosas. Me encanta esta definición porque dice feminazi, porque querer que las de tu género se las trate como a seres humanos es igualito que invadir Polonia. Me encantó cuando lo encontré, porque es que no me jodas, estoy todo el día llamándonos feminazis y ni que yo fuera con una K-47, o sea... Pues bueno, si queréis buscar el documental lo podéis buscar en internet. Es un documental que, bueno, es un falso documental. Intenté no que fuera lo más verídico posible porque he utilizado la ironía, la acidez, el reírme de todo el mundo, todo mezclado ahí, o sea que tampoco es un falso documental a lo mejor porque fue un proyecto final de carrera, lo hice como pude con un móvil, lo grabé. Es importante los medios que tienes para realizar como artista las cosas, entonces el documental en sí está bien, está divertido y tal, pero bueno, creo que de este proyecto lo que más mola es el concepto, pero si queréis ver ese documental ahí está en internet. Y luego el otro documental donde me entrevistaron fue en el documental de Sin Filtros, Feminazis, hecho por Tilma Pérez, que era un documental donde se hablaba un poco de la lucha feminista aquí en España. Siempre lo digo, siempre que hablo de este documental lo digo porque creo que es importante. Me faltan muchas voces en ese documental, yo fui una de las primeras entrevistadas y lo podéis ver, está en internet. Si lo podéis ver, éramos todas mujeres blancas, me faltaban muchas voces, me faltaba la voz gitana, me faltaba la voz racializada, me faltaban muchas voces ahí, pero bueno, el documental está bien, yo lo recomiendo por si queréis verlo porque mola un montón, también salen un montón de mujeres activistas, pero eso me faltaban voces. Y nada, pues eso de Teta poco más. ¿Qué es Teta? Ah, bueno, sí, claro, sí que se me olvidó decirlo. Que eso es lo que más mola, ¿no? O sea, teta porque no es Teta, es Teta R. Y ahora os explicaré el por qué. Teta R significa organización feminazi totalitaria, exterminadora de todos los hombres y sus aparatos reproductores. Eso es lo que significa Teta R, ¿vale? Tuve que poner la R, ¿por qué? Porque resulta que, y esto no es broma, ¿vale? Lo que pasa es que lo voy a contar así. Resulta que como ellos son cortitos de mente, ¿vale? O sea, ya me pongo en la posición de Teta, ¿no? Como ellos son cortos hay que explicárselo todo, entonces, sus aparatos, muchos me preguntaban, ¿pero cuáles? Digo, no sé, entonces ya tuve que poner la R para especificarlo, porque ya digo, encima voy a tener mucho problema con lo de los aparatos, porque ya tuve problemas, porque mientras yo he ido formando, lo bueno del falso documental, lo bueno de la tergiversación y lo bueno del fake es que manipulas mucho a la gente, que en eso costaba un poco mi trabajo, ¿no? Es también la crítica de cómo al ciudadano masa se le engaña simplemente poniéndole 4 imágenes delante, se las cree verídicas, no busca absolutamente nada y si encima te lo rebate, que es en plan, pero tío, ¿has leído o algo? O sea, no sé, ¿sabes lo que es el libro? Porque me ha pasado, porque yo, mientras estaba haciendo el proyecto yo no decía nada, entonces yo decía, he conocido una organización que flipas. Claro, yo esto, imaginaos, antes de que nadie viera nada, flipa la organización y se lo cuento, es una organización feminazi, pero ¿cómo va a ser eso, no? Y me decía la gente. Yo lo subí a internet, ¿vale? Y más de gente me decía, estos son los de Hogar Social, ¿no? Las chicas que se han organizado. Yo. Y yo, sí, tío, flipas, ¿eh? Dijo, ¿cómo está Madrid? Me decía la gente. Claro, yo estoy metida en mi puñetero papel y no te voy a decir que es mentira todo, claro, pero yo estuve 1 año y medio metiendo mierda por ahí a la gente, enseñándole estos periódicos, yo desde el móvil, tío, ¿has visto esta noticia? La gente flipa. En serio, se ve súper mal editado. Porque he intentado meter guiños de en plan,
que a la gente diga, hostia, tío, qué fuerte, ¿no? Pero diga, hostia, no, que no soy tonto, ¿vale? No, esto no es real, ¿vale? O me voy a plantear si es real o no es real, ¿vale? Porque... Pero eso yo estaba engañando mucho, hablando mucho, he tenido muchas discusiones con la gente, luego ya cuando veía que todo se iba a calentar y ya que la que iba a ser agredida soy yo, en este caso, pues ya decía, es un proyecto artístico, bueno, acabáramos. Pero ¿y cómo se te ocurre hacer esto? Y diciendo, joder, macho, la sensibilidad, o la habéis dejado no sé dónde. Pero eso ha sido un proyecto muy controvertido y yo también, pues, que he metido mucho cizaña ahí. Claro, imaginaos la cara de la gente cuando yo le contaba esto durante un año, teta, no sé qué, y la gente de repente me ve ahí número 1. Porque yo hablaba de que yo era la que entrevistaba a las chavalas del documental, o sea, el documental yo soy la directora. Pero claro, ya la gente al verme las imágenes ya y la peña flipó, o sea, y ya ahí mucha gente empezó a entenderlo y ya pues cogió la forma que tenía que ser, que es una crítica. No, porque tengo que teníamos que decir. Lo que se ve creo que lo que es súper positivo de este documental es que nos deja muy claro qué es ser nazi o ser feminazi y qué es ser, bueno, esto no lo trata. O sea, la diferencia entre esto y lo que es el feminismo y lo que es una feminista que lucha por sus derechos, por los derechos de las mujeres, por la igualdad. Que otra cosa muy diferente sería si fuéramos feminazis. Entonces, por favor, gentes, ¿no? Dejar de usar el término feminazi, es la conclusión de esto, ¿no? Y tener una respuesta firme de decir, cuando oigamos, ¿no? Que nos llaman o que se tilda a una y otra de feminazi, pero es que tú, o sea, ser feminazi de verdad, porque nosotras violamos, pegamos, pero no entre una, nosotras vamos 5 o 6, cogemos a uno, le metemos ahí, le violamos entre las 5, o sea, hacemos barbaridades. Sí, Adiós Polonia. Y bueno, en Polonia y todo, porque feminazis hay por todo el mundo, ¿eh? O sea, no es aquí solos, o sea, feminazis y seguirá habiendo hasta la muerte. Ya se va, ¿no? Bueno, vale, perdón. ya me cortó, solamente cortó. No, porque me está allí la editorial pinchando, pim, porque también soy escritora, ¿vale? Haciendo la vida. Entonces, soy artista, soy escritora, lo que me apetece. Entonces, también he sacado un libro de poesía, aunque aquí tal, pero está allí. Ahí el que enseña por ahí detrás. Que lleva mi nombre porque somos así de egocéntricos los artistas. Quien lo quiera luego lo compra. Una revista con un cuadro. Y también, luego lo contamos. que tengo muchas cosas, ¿eh? A ver si ahora sacar aquí un sueldo. ¿Cómo es el documental para verlo por internet? Mi documental es documental feminazi TR, y en el que me entrevistan es el de Sin Filtros Feminazis, además que se llama así, Feminazis, Sin Filtros, lo buscáis en internet. Si lo cuento sin Morales, TR y os aparece. Vale. Ya vemos. Pues a mí me toca la parte, ¿no? De pasar de la simulación a la realidad, en parte, lamentablemente, porque me parece excelente el performance, porque justamente es poner sobre la mesa lo que significa esa tergiversación de la realidad, en donde los argumentos se llevan al extremo y a las feministas nos ponen, ¿no? en esa banda casi de elementos nazistas, ¿no? Y que obviamente no somos. Mi nombre es Elia, yo pertenezco a una asociación de mujeres migrantes y como asociación de mujeres migrantes Amalgama pertenecemos a su vez a una red de mujeres latinoamericanas y del Caribe residentes en España. De hecho, aquí 2 de mis compañeras son a su vez integrantes de una asociación que se llama Mujeres Migrantes, Artistas y Artesanas en España, porque también somos artistas y profesionales, cuidadoras, ¿no? Empleadas de servicio doméstico y profesionales de muy diversa índole. Y cuando tú hablabas de lo de nazi, fíjate, nosotros decíamos sí, o sea, fíjense cómo cuando uno oye, ¿no? Lo que es la contundencia, el elemento casi perverso y autoritario que implica el discurso, y yo les quería preguntar a ustedes lo que significaría, ¿no? ¿Cómo enfrentas tú a un nazi? O sea, cuando esa es la actitud cotidiana, y cómo como mujeres migrantes muchas veces, o los migrantes,
a quienes enfrentan, y los nazis están allí. O sea, esas personas que tienen esa actitud están presentes en el metro, están presentes a veces en el autobús, están presentes en la calle. ¿Y a quién se refiere? Si fíjate, si al movimiento feminista, ya hay todo un grupo, nos metemos en internet, nos metemos en YouTube, nos metemos en las redes sociales y vamos viendo la cantidad de cosas que se van diciendo, que están tergiversadas, que están generando una corriente de opinión tan en contra. Imagínense ustedes lo que significa, ¿no?, meterse en un metro, en un autobús, siendo una mujer que lleva un pañuelo, siendo una mujer negra, siendo una mujer nigeriana, siendo una mujer que a mí me ha pasado. O sea, yo soy blanquita, hija de Canarias. Y a mí me ha pasado en el metro que en un momento determinado matí mal el ticket y tuve que salir por otra puerta, por la detrás, y me emplazó un hombre muy fortachón, altísimo, la típica, ¿no?, figura del hooligan, esto que llaman, de los partidos de fútbol. Y cuando yo le decía, no, tengo el ticket pero no me funciona, vio mi dejo, obviamente mi dejo no es madrileño, y me decía, me dijo así directamente, eres venezolana, ¿no? Y yo le digo, ¿y qué problema hay con eso? Le estoy diciendo que entonces no era policía ni nada, sino que automáticamente me contestó de que me fuera para mi país de mierda. Y yo dije, si le estoy explicando que tengo el ticket y que tengo que pasar por esta puerta, por eso yo decía, si me sentí tan violentada, me sentí tan violentada, y digo, ¿cómo será la persona que tiene la facción indígena, una facción, ¿no?, de mujer africana que se encuentra en esa situación todos los días? Entonces nosotros, esto viene a colisión, ¿por qué? Porque como mujeres migrantes llega un momento que siempre nos decimos, ¿cuándo vamos a dejar de ser migrantes? O sea, tenemos 25 años aquí, 20 años aquí, 15 años viviendo aquí, o 3 o 4, pero estamos cotizando, compramos cosas, pagamos el IVA, trabajamos, cuidamos a los mayores, cuidamos a los hijos de las profesionales y de la gente que sale a trabajar, y resulta que me parece que no se nos reconoce como ciudadanos. Fíjense, ahorita mismo lo comentábamos, aquí, o sea, perdónenme, pero aquí como vecino, ¿cuántas personas migrantes participan en el EVA? Parece que estamos así como todo el tiempo en espacios separados. ¿Y dónde empezamos a reconocernos en la diversidad? ¿Cuándo empezamos a reconocernos en la diversidad de eso, de personas que somos de diferentes colores, de diferentes nacionalidades, de diferente origen sexual, de diferentes pensamiento y religión? Entonces tenemos que empezar a internalizar esa diversidad que ya existe en nuestra sociedad y que está todavía como en estancos separados, ¿no?, donde nos reunimos por áreas separadas. Y eso hace que también, por ejemplo, somos feministas, y por eso que el movimiento de mujeres migrantes también nos ha ido incorporando al movimiento feminista. ¿Por qué? Porque somos feministas, porque luchamos contra el patriarcado, porque luchamos contra una historia justamente de falta de derechos, que tienen que ser reconocidos para las mujeres, y en el caso nuestro, por ejemplo, el derecho, igual que todas, a una vida libre de violencias, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la participación política. Por ejemplo, ustedes, no sé, muchos de ustedes tal vez más metidos en el tema, sabrán que la participación política, muchos migrantes tienen 20 y 30 años viviendo aquí y no pueden votar porque tú tienes el IE, pero si no tienes el acuerdo de bilateralidad firmado con el país de origen, no puedes votar aquí, sino 12 nacionalidades solamente pueden acceder al voto a las elecciones municipales. Entonces, por ejemplo, los venezolanos, yo porque tengo, como les digo, la ventaja y el privilegio, yo tengo que ser así, es un privilegio. Yo digo, Dios, ¿por qué lo tengo que hacer como un privilegio? Debería ser algo normal como ciudadana, que yo viviendo aquí pueda votar. Y porque tengo más de 20 años viviendo aquí. Pero resulta que tengo el privilegio por ser española. Pero si fuera venezolana y tuviese 20 años viviendo aquí, pues no puedo votar a las elecciones municipales, por más que cotizo, por más que pago mis impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde el movimiento feminista, hago toda esta introducción, porque desde el movimiento feminista participamos activamente, fíjense, en lo que ha sido la elaboración del informe sombra del Convenio de Estambul, lo que ha sido también el informe sombra de la CEDAW. Hemos participado aportando datos porque nos encontramos también siempre con estas frases, ¿no? Y ahí vamos a lo que es esa ideología que la derecha está inculcando y que lamentablemente está reforzando en los actuales momentos. Entonces,
a esa ideología, fíjense, de la derecha, que habla de la ideología de género y que ubica la ideología de género como algo perverso, en donde efectivamente se tergiversa, ¿no?, lo que es la violencia, que la violencia entonces de las mujeres parece que no, que eso de las mujeres es un privilegio permanente. Se añade el hecho de poner datos, ¿no?, en donde se dicen cosas como que las mujeres están siendo violadas o violentadas por los hombres extranjeros, o porque hay un beso de hombres extranjeros que están generando violencia. Cuando uno revisa las estadísticas, esas estadísticas se reducen a menos de un 30%, varían 30, 31%. Entonces el gran titular, volvemos al periódico. Yo también tengo mis titulares de prensa recogidos y pero los míos son reales. Pero los míos son reales. Y esa es la diferencia. Entonces, titular de prensa, de hecho tuvimos que mandar una carta al periódico ABC porque decía el 32% de los hombres extranjeros, ¿no?, genera. Ahora, por ejemplo, con lo del famoso caso horrible del carnicero descuartizador colombiano, y tú dices, Dios, es que tengo que estar poniendo las noticias de los otros españoles que también en un momento determinado han quemado, han matado, han descuartizado a su mujer para decir, coño, es un psicópata, pero psicópatas hay de todas las nacionalidades. Pero no, el titular es los hombres extranjeros generan, y tú dices, Dios, déjame revisar las estadísticas, y cuando las estadísticas dicen no, es el 70%, o sea, estamos hablando de 7 de cada 10 y 3, sí, 3 extranjeros, pero 7 de cada 10 son españoles, por decir, puede ser 6, 6.4, 6.5. Entonces, fíjense cómo a eso se añade, a todo esto que tú señalabas, este elemento de estar enfrentando el miedo que tenemos ahora, de enfrentar no solamente a ese discurso, sino a ese discurso que además claramente lo dice, va resaltando que las feministas, ¿no?, hablamos de género y que eso es pura ideología y una descomposición de lo que es, ¿no?, la situación de la familia, la situación de las relaciones de género y el no reconocer la violencia que afecta también a los hombres, etcétera, etcétera, que ya ustedes manejan esa información, sino cómo se une eso al hecho de que también la migración es un problema. Y la migración se une al mismo tiempo entonces al tema de las violencias, al tema de la violencia de género, pero no se reconoce entonces a ese migrante que está aportando, ¿no?, al cuidado, al migrante que está aportando a la seguridad social, al migrante que tiene muchos años aquí, sino es el migrante que lleva velo, es automáticamente árabe, terrorista, musulmán, terrorista. O las mujeres negras que son automáticamente prostitutas o mujeres de la calle, o las colombianas o las caribeñas porque somos dulces o porque somos más chéveres, y porque si estamos buscando trabajo es también para poder, ¿no?, tener elementos de satisfacción, porque como somos más dulcitas, todos pueden servir de servicios anexos al servicio doméstico y por lo tanto prestar otros servicios. Y esto lo digo que suena así como a broma, pero resulta que son elementos que nosotros hemos ido recogiendo, no solamente desde el punto de vista estadístico, sino en un informe que presentamos conjuntamente con el informe Sombra del Convenio de Estambul, sino también a raíz de varios estudios que están, y no se los voy a decir ahora, sino que sencillamente los remito a que quieran revisarlo en la página web de la Red de Mujeres o de las mismas asociaciones que lo conforman, en donde están también los testimonios de esas mujeres que trabajan, ¿no?, como empleadas domésticas y que de repente sufren acoso sexual en el ámbito laboral. Y que no pueden además denunciarlo porque no están sin papeles. Entonces nosotros siempre decimos que en esta situación de este discurso de la derecha que se está haciendo cada vez más contundente, nos asusta porque los titulares de prensa, porque las opiniones y los comentarios en las redes sociales son terribles. Y entonces es como una especie de nazismo que vivimos en carne propia, y al mismo tiempo es un elemento de discriminación que se acentúa con el tiempo. Vamos a poner que se minimiza el nazismo, porque obviamente no todo el mundo, ¿no?, es violento o termina con un discurso, digamos, de carácter casi totalitario o autoritario, sino que casi también te preocupa que ese discurso polarice a la sociedad, pero que al mismo tiempo en la cotidianidad se den frases como esa, no es que nos vienen a robar, ¿no?, nuestro trabajo, es que no aportan dinero a la seguridad social, es que están utilizando los servicios
de atención que están, ¿no?, dedicados a las mujeres víctimas de violencia de género, se lo están llevando los migrantes. Y no es así. O sea, los datos, entonces tenemos que estar permanentemente demostrándolo, los datos demuestran que esa realidad no es así, es todo lo contrario, o a veces hay elementos que efectivamente pueden ser críticos, pero que los datos también muestran la riqueza de la diversidad y la riqueza de esos aportes. Y entonces, por eso al movimiento feminista también añadimos un elemento clave, y con eso concluyo, por ahora, que es que cuando nosotros hablamos de género, el género es importante, fíjense, y hablamos de ideología de género, tú nombrabas a las racializadas, ¿no? ¿Por qué han surgido en el movimiento joven? En el movimiento joven, eso que llaman la segunda generación, el movimiento de racializadas. O sea, a mí me suena rarísimo, a veces le decía, chicas, una cosa es el racismo y otra cosa es decir racializadas. No, es porque es algo así, la necesidad de expresar, de que la sociedad me está discriminando por mi condición y por mi fenotipo y por mi origen étnico. Pero al mismo tiempo se cruza, y por eso siempre lo decimos que para nosotros ahorita lo más relevante es el concepto de interseccionalidad, porque a lo de género, que ya le tenemos que añadir todo lo que como feministas sabemos, que tenemos esa mochila, ¿no?, de retraso en nuestros derechos y que cada vez parece que vamos hacia atrás más que avanzando, se añade, y que siempre lo pensemos, que a esa mujer, ¿no?, se le añaden otros elementos y otras variables, mejor dicho, situaciones que son terribles y que cruzan su situación, su cotidianidad, que es su raza, ¿no?, su origen étnico, que su religión, su orientación sexual, porque no es lo mismo una mujer blanca, española, o hija de españoles, que también mantiene el fenotipo español, que es profesional y que habla bien el español, a una chica nigeriana, ¿no?, lesbiana, que apenas habla el español y que encima está saliendo de una situación de trata. Entonces, a esa mujer la tengo que ver con otros ojos, y esas gafas, que siempre decimos hay que ponernos las gafas de género, nosotros decimos sí, pongámonos las gafas de género, pero es que esas gafas tienen que ser progresivas. No pueden ser así, gafas, ¿no?, de un solo tipo, porque tienen que ser ajustadas a empatizar con esas realidades que son múltiples, que son diversas y que efectivamente, ¿no?, tienen que ser reconocidas para evitar que haya discriminación. Y con eso adelanto ya lo que quería aportar al debate, ¿vale? Muy bien. Pues nada, buenas tardes. Yo soy la tercera de la terna en Discordia, soy Ángeles Jaime de Pablo y ahora mismo soy presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas CEMIS. Mi asociación fue fundada en el año 1987 y realmente las compañeras, las abogadas que lo hicieron entonces, porque yo todavía estaba terminando en aquellos tiempos, aunque parezca muy lejanos, estaba terminando la carrera de Derecho, su objetivo principal era aportar lo que ahora se ha venido llamando la perspectiva de género a la justicia, que no quiere decir sino que tener un trato justo en la administración de justicia, o sea, que no se nos juzgue con arreglo a estereotipos, con arreglo a esos estereotipos que muy bien nos desgranaba en relación a las mujeres inmigrantes, a las mujeres racializadas, estereotipos que nos llevan a, en fin, asignar conductas a las mujeres en base a creencias preconcebidas que no tienen nada que ver con la realidad, y sobre todo de aportar justicia democrática al enjuiciamiento de la vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Realmente las situaciones de violencia de género han sido uno de los aspectos que es el más tremendo de las vulneraciones de derechos humanos que sufren las mujeres, que es tremendo porque históricamente ha sido pues una consecuencia de la desigualdad entre hombres y mujeres, pero también un instrumento para mantenerla, y porque la respuesta ha sido a lo largo de los siglos la impunidad, porque era el mecanismo que había para sustentar ese orden de cosas, esa justicia patriarcal. Somos pues alrededor de 500 mujeres, fundamentalmente abogadas, pero también de otras profesiones jurídicas en toda España. En fin, hacemos día a día
en fin, tanto en nuestra defensa de mujeres ante juzgados y tribunales, como en criticar estas muestras de justicia patriarcal que todos y todas tenemos en la cabeza ante los medios de comunicación. Y bueno, ahora mismo, en fin, me hacía mucha gracia la performance, porque la verdad es que invertir los términos, que es también un poco la perspectiva de género también, te ayuda a ver la claridad. Es verdad que esta gente, estos fascistas, así herederos del fascismo, de Primo de Rivera y demás, siempre son los mismos esquemas, siempre se agarran a las banderas para atizarnos a las que estamos entonces el feminismo les irrita mucho porque es un movimiento internacionalista, porque es un movimiento pacifista, que muy bien ha evidenciado Noelia, ¿no?, con su performance. Y se han distinguido también pues por, en fin, Goebbels fue el maestro de esta fábrica de bulos que ahora estamos padeciendo. Goebbels decía que, en fin, para que una mentira se convirtiera en verdad, no había más que repetirla muchas veces. Lo que pasa que para que llevamos unos cuantos años en esto es muy cansino. Es muy cansino tener que ahora explicar otra vez el relato de la violencia en estas confusiones, que si es que si es una violencia que no tiene género. A mí me gustaría saber cómo reaccionarían esta gente que tanto se envuelven en la bandera y que tanto defienden a las víctimas del terrorismo, si dijéramos que las víctimas del terrorismo de ETA son como las de cualquier otra violencia. Que por qué tienen que tener esos privilegios, por qué tienen que tener unas ayudas específicas para ellos, porque, o sea, les explotaría la cabeza seguramente, ¿no? Sí, no que mucho, que tal, porque claro, luego, en fin, esta es la derecha de siempre y hay que evidenciarlo siempre, porque bueno, decía Noelia que el Partido Popular, que ha escondido a esta gente mucho tiempo, es verdad, el Partido Popular a veces era como la Iglesia Católica, que tenía muchas sensibilidades, incluso alguna, y honestamente, que se considera feminista. Sin embargo, ellos se han emancipado, han cogido el testigo de colectivos que ya existían, que los teníamos en cada una de las charlas en las que hacíamos, que tratábamos de sensibilizar, de mostrar la violencia de género, de romper las paredes para que se viera esta violencia que normalmente ha estado entre cuatro paredes y continuamente nos cuestionaba. Nosotras en Temis tenemos un fin así, tacita como somos, porque desde luego una no se hace rica defendiendo los derechos fundamentales de las mujeres. Pues tacita conseguimos hacernos un local pequeñito, así en un tal, y ya hace tiempo, antes de que surgiera Vox, nos cogían y nos manchaban todas las puertas con ese, porque estos son muy españoles, eso sí, muy españoles. Nos acuerdan que durante el régimen fascista las mujeres cuando se casaban con un extranjero perdían la nacionalidad española, o sea que éramos españolas pero menos españolas, en realidad, para ellos. Y nos ponían el insulto de feminazi y la banderita de España pintada, en fin, la marca de tal, de la cosa de la bandera. Y bueno, en fin, causando los daños y demás. Y yo cuando lo de feminazi, pues digo, esto es feminazi, pues no tiene nada que ver, si el movimiento feminista es todo lo contrario. Pero tratan de hacer ese estigma y en fin, tú decías lo de, digo, pero esto de feminazi, ¿qué es? ¿Que vamos a hacer un holocausto de Manolito la cena tú solito? ¿O de plancharte tú las camisas? ¿Eso es el holocausto para los señores? ¿O tal? Esa es la amenaza que asustar. Es tremendo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema que me convocó Marta. Porque una de las cuestiones a la madre del cordero de todo esto es, en fin, ya teorizó Engels sobre eso, una de las cuestiones fundamentales son los derechos sexuales y reproductivos. O sea, que las mujeres, la naturaleza nos haya dado la capacidad de concebir, tener hijos, lo de madre siempre certa es, pero el padre no se sabe, eso lo llevaba muy mal en sus inicios, en fin, toda esta estructura patriarcal que ha sobrevivido, no sabemos si después del Neolítico hasta ahora. Y Engels teorizaba muy bien sobre ello, porque una de las condiciones del tránsito a estas comunidades neolíticas, que en fin, que la arqueología nos dice que eran más matriarcales, más igualitarias y demás, a las ciudades-estados ya con una clara estructura patriarcal, es controlar esa capacidad de
tenemos las mujeres para concebir y tener hijos y asegurar la filiación paterna y la propiedad, ya no solamente sobre los hijos, sino sobre la mujer, que pasa a ser un objeto de derecho. O sea, se regula absolutamente todo lo que tiene que hacer, cuáles son las, pues, cuáles tienen que ser prostitutas, cuál es la conducta de las mujeres que están casadas, cuál es el poder sobre la tal. Todo eso está muy regulado, porque el derecho, desde luego, sí se ha ocupado, quizá con una previa creación de un orden simbólico de mitos, de Pandora, de Eva, de todos estos que ahora mismo pues constriñen la capacidad de decidir quién es una misma, ¿no? Y la capacidad de desarrollar libremente su personalidad. Pues entonces el tema de los derechos sexuales y reproductivos siempre ha estado en el centro, siempre ha estado en el centro. Entonces, cuando surgen el feminismo reivindica a las mujeres como sujetos éticos autónomos capaces de tomar decisiones sobre su maternidad, sobre su cuerpo, sobre su acceso a una sexualidad que sea placentera para él. Eso es algo que, vulnera, pervierte todos estos valores del patriarcado. Entonces, esta cuestión siempre ha estado, y además desde la Segunda República, ya cuando Margarita Piñar tomó conciencia, pues una de las cuestiones fundamentales de la Segunda República fue oponer ese modelo de maternidad consciente frente al modelo de maternidad continua, reconocer derechos a niños y mujeres, a reconocer derechos en igualdad a hombres o mujeres dentro del matrimonio, y las más aguerridas, las mujeres anarquistas, desde luego también cuestionaron la moral sexual establecida, ¿no? Reivindicando algo que era tabú, que parecía que Clítoris era una diosa griega, no. Reivindicando la sexualidad femenina y los aspectos científicos de la sexualidad femenina, ¿no? Pues bueno, todo eso, aquello, en fin, Margarita Piñar no sabemos dónde se metió, qué le pasó, y en fin, ya sabemos lo que pasó después, en fin, negación de absolutamente todos los derechos, ¿no? Ya sabéis que pues, la primera regulación que tuvo el aborto fue en el año 85, súper cuestionada, y solamente con 3 supuestos, que era el caso de malformación del feto, porque se podía abortar dentro de las 22 primeras semanas, en caso de violación, porque en fin, en todo este orden patriarcal. No tengo mucho tiempo aquí para alargarme, y Marta me va a empezar a mirar mal, porque lo que se trata, yo me estoy aburrida de oírme yo, y lo que quiero es oíros a vosotras también, y a vosotros, ¿no? El otro supuesto era el peligro para la salud física o psíquica de la madre, con lo cual las mujeres que tenían una decisión libremente adoptada, que en otros países se hace una ponderación entre el derecho que podemos reconocer a la protección de una vida en ciernes, una vida en comienzo, pero que no tiene el mismo nivel de protección en ninguno de los ordenamientos jurídicos, ni siquiera en el derecho histórico, desde el momento que se forma el cigoto al final del embarazo, pues en fin, coger y combinar esos intereses, y que lo que se concluía era el derecho a interrumpir el embarazo en los estadios libremente, en los estadios iniciales del embarazo. Pues bien, en la legislación del 85 lo que se decía, y la mayor parte, la inmensa mayoría, el 90% de las mujeres iban por el supuesto de peligro para la salud mental. O sea, iba un psicólogo y decía, no, que esta mujer es que si tiene hijos se va a volver tonta, y era cuando más lúcida estaba la mujer, cuando había tomado esa decisión, ¿no?, de no seguir adelante. Bueno, pues por esa puerta falsa, que no estaba exenta de riesgos, porque algún juez así iluminado se creía con derecho a ir a las clínicas, a reventar los archivos y a reventar la confidencialidad y a ir a la casa de las mujeres. Bueno, pues en fin, en este orden de cosas, en el año 2010 surge la primera regulación, la primera legislación que, en fin, que es análoga al resto de los países europeos, y que reconoce el derecho a la interrupción del embarazo dentro de las 12, de forma libre, dentro de las 14 primeras semanas. Bueno, esto al hilo del auge de esta extrema derecha, aunque no era algo que no pasara antes, de repente se multiplicaron los comandos, y no de feminazis precisamente,
no de feminazis precisamente, que se apuestan en los centros de interrupción del embarazo a molestar a las mujeres, a tratar de coaccionarlas, a decirles que si se quieren hacer una prueba de diagnóstico para ver cómo funciona el corazón, a llamarlas asesinas, a cuestionarlas hasta el punto que, bueno, la Asociación de Centros Certificados para la Interrupción del Embarazo recopiló los testimonios de estas mujeres y era tremendo, porque, en fin, es una decisión que no es alegre, desde luego, que no es fácil, es una decisión dura, pero desde luego a estas mujeres tienen todo el derecho a que el sistema público de salud asegure que no son molestadas ni incordiadas cuando van a ejercer un derecho, de manera que muchas mujeres, después de este acoso de esta gente que se quiere ganar el cielo y demás, cuando, en fin, tienen que intervenir los facultativos, lo primero para tranquilizarlas, porque la situación de acoso, la sensación de vulneración de su derecho a la confidencialidad es tremendo, ¿no? Esto además no surge por generación espontánea ni porque vayan con ocasión de la novena, las 4 personas que van a tal, digan, bueno, pues ahora vamos a ganarnos el cielo poniéndonos aquí a la puerta de la Liquidator a molestar a las mujeres, ¿no? Estos son corrientes, son lobbies de poder muy financiados y con mucho poder mediático y poder económico. Estos lobbies aparecen además, se han resurgido en aquellos encuentros internacionales, en fin, singularmente auspiciados por Naciones Unidas, conferencias de la mujer, haciendo tratando de hacer un contrapeso hacia el movimiento feminista que reivindica los derechos sexuales y reproductivos, porque si el movimiento feminista es diverso, si hay algunas cosas en las que no estamos de acuerdo, desde luego en esta estamos de acuerdo, completamente de acuerdo, ¿no? Y demás. Entonces, pues aparecen como setas cuando aparecen los pañuelos verdes argentinos reivindicantes del derecho al aborto, en fin, colectivos unidos a la Iglesia para negar esos derechos. Y esto ha hecho que este acoso a las mujeres se haya reproducido. ¿Cuál es la situación y cuáles son las reivindicaciones que hacemos la plataforma de ProDerechos, de derechos sexuales y reproductivos, entre las que se integra Temis? Pues bien, hemos reclamado, en reuniones con el Ministerio del Interior, con Delegación de Gobierno y con los ayuntamientos, que se actúe contra estas personas. No podemos exigir que estas mujeres en esta situación inicien un procedimiento judicial, porque eso supone ponerlas exponerlas, ¿no? Exponerlas cuando ellas están, que lo que quieren sobre todo es intimidar. Pero es que las pocas veces que se han hecho denuncias, el recorrido judicial ha sido cortísimo. O sea, de repente surgen derechos que esta gente, vamos, no ha reivindicado en ningún momento, escriben el derecho a la libertad de expresión y queda sin ningún tipo de consecuencia. Cuando simplemente con que la policía fuera allí y les pidiera sus nombres, eso ya sería bastante disuasorio para volver a reproducir esta performance que nos plantean ante los centros de... Además lo plantean porque, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, o sea, en un hospital en el Gregorio Marañón sería más complicado. Pero claro, como el 90%, gracias a una exacerbación del derecho a la objeción de conciencia, el 99% se practica en clínicas, ahí en esos espacios es más fácil. Es más fácil, coaccionar a las mujeres. Pues ya os digo, cuando se han denunciado, el recorrido ha sido muy corto. Y cuando se ha dicho que actúe la Policía Municipal, de repente toda la normativa que hay sobre uso de los espacios públicos, cuelgan carteles y demás, pues tampoco sirve. Con lo cual ha sido una inacción tanto del gobierno municipal aquí en Madrid como desde luego del gobierno estatal. Pero claro, con alguna excepción, porque también sabemos que en algún territorio en el que la responsable policial era una mujer, en una comisaría, sí que se ha actuado. Y yo, ya lo dejo sobre la mesa para concluir,
cómo creerían, cuánto se creerían que duraríamos cualquiera de ustedes, 2 o 3, que nos pusiéramos a la puerta de la iglesia del misa de 12 diciendo a la gente que no entrara allí, que a lo mejor el cura le toca. Entonces, en fin, no duraríamos ni muy poquito tiempo antes de responder sobre ese exceso y esa falta de respeto evidente a quien va allí a ejercer sus creencias ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero bueno, en fin, es un tema en el que vamos a ver qué pasa de este marasmo del legislativo y demás. Y tuvimos reuniones con todos los grupos parlamentarios, excepto con el PP y con Vox, y todos se mostraron, gate, qué sorpresa, y todos se mostraron, desde luego, ya veremos qué es lo que pasa, todos se mostraron propicios a hacer una solución que se ha adoptado, por ejemplo, en Francia con un problema similar. Ahí también hay muchos católicos, aunque no parezca, hay muchos, ¿no? Hay mucha gente, muchos ultras en fin, con esta misma ideología. Allí lo que se hizo, y es lo que estamos reivindicando, es para evitar, como siempre hemos hecho, evitar estas interpretaciones judiciales a veces un poco aberrantes, que se tipificara expresamente como delito de coacciones el acoso que sufren las mujeres en las clínicas. Veremos a ver después del 10 de noviembre. Muy bien. Bueno, el debate está abierto. Quien quiera participar, contarnos sus experiencias o sus ideas sobre este tema, estamos todos en corro por ese motivo, vamos, para que cualquiera pueda hablar. Pues empiezo yo. La receta. No, yo lo que he hecho un poquito en falta en la sociedad, veo que hay mucho interés, mucha intención de conocer, pues esto, intentar pues la igualdad, intentar que se respete el feminismo, luchar pues por los derechos, pero falta que a título individual la gente un poquito pierda el miedo, se empodere o pierda la pereza, ¿no? Os voy a contar un caso que, si os acordáis, hablando de feminazis, el autobús que estuvo dando vueltas por Madrid, el de Hazte Oír, me parece. ¿El naranja ese tan bonito? No, el de feminazis. Yo también soy- El de Hitler el de Hitler con los labios pintados, sí, bueno, no sé. ¿Lo he visto yo? No, yo tampoco. Pues se conoció, mucha gente lo conoció porque además casualmente lo sacaron la semana antes o 2 semanas antes del 8 de marzo. Y de repente, no sé si lo sabéis y no sé si todavía existe el nuevo gobierno, en Madrid hay una oficina de delitos de odio. Está por la calle Mayor, bueno, por ahí por la Latina. Y digo, pues bueno, pues me siento ofendida, agraviada, voy a denunciar. Llegué ahí y me dijeron, somos mujeres y hombres en Madrid, que no había ido nadie. Cuando el autobús ya llevaba una semana, incluso ya se había ido de Madrid. No había ido ni una sola persona a denunciar, ¿no? Entonces, un poquito animar, porque esto es un trabajo de hormiguitas, que poquito a poco, a medida que vayamos viendo cosas y que no nos gusten, que más allá de los Twitters y los Facebooks y de las redes sociales, se pueden ir a hacer cositas, porque a lo mejor si en vez de haber ido una persona sola, hubieran ido 200, y en Madrid creo que hay material suficiente de gente para haber sido 200 personas, pues por lo menos se habría hecho algo, porque incluso el mismo gobierno municipal no hizo nada y alegando que no podía prohibir la libertad de expresión. Son sus primos que se le va a prohibir a su la familia. anterior. Bueno, son sus primos hermanos. Y nosotros no tenemos dinero para hacer, nosotros no tenemos grandes dineros para hacer grandes campañas. O sea, el otro día yo estoy en un AMPA de un colegio y me llegó un librito de Hazte Oír también, porque me persiguen, deben saber que soy de Teta. Ah, pero no sabía que sabía leer, padre. Un libro
O sea, el libro precioso, Increíble. o sea, precioso. O sea, una calidad de libro, unas imágenes en un color, unos materiales, que si esto lo han repartido por todos los colegios de España, esto es un pastizal. Entonces, a lo mejor no tenemos el dinero para hacer nuestras propias campañas, pero nos tenemos a nosotras y a nosotros. Y simplemente que pequeñas cosillas que se puedan ir haciendo, pues os animo a que lo hagáis, ir a una comisaría a denunciar o yo qué sé, o hablar con la vecina del tercero y explicarle cómo son las cosas, que no se deje engañar por la manipulación de los medios de comunicación. Y nada, solamente eso. Muy bien. Yo solo quería comentar una cosa de lo que has estado hablando tú. Yo muchas veces pienso que si todos los migrantes que han llegado a España y están cubriendo tantos trabajos, que claro, no están quitando el trabajo a ningún español, porque los españoles no quisieron hacerlos. Si parasen todas las personas que están trabajando para dependientes, yendo a las casas, cuidando niños, en centros de asistencia, en hospitales con contratos, perdón de la palabra, de mierda, hicieran un día de huelga, se nos paraba la mitad del país. Se nos paraba la mitad del país. Y se moría la otra mitad. Claro, pero sin contrato es difícil hacer huelga. Claro, pero claro, ¿cómo les puedes convencer con las condiciones que tienen para que hagan algo así? Es imposible. Y de eso es de lo que abusan. Por eso se sigue manteniendo, porque la persona que recibe el servicio tampoco se enfrenta a esa situación ilegal. Porque que podías intentar entrar a legitimar ese trabajo, a darles de alta, hacer un contrato, pero la misma persona que va a tu casa no quiere que te muevas, porque como es ilegal, se van a meter con ella, la pueden echar, es un problema muy gordo. Y que lo que hablaba la jurista, yo que ya soy muy mayor, he vivido muchas etapas. Soy un poco mayor. En los años 76, 77 empezaron, y lo apoyaban, claro, los movimientos comunistas, a establecerse centros de planificación familiar en los barrios. El doctor Sopeña, un ginecólogo y un ser humano maravilloso, estaba apoyando a esos centros de planificación. A esos centros iban voluntariamente abogadas, psicólogas, ginecólogas. ¿Por qué? Porque querían que fueran mejor mujeres las que atendieran, porque en los barrios había mujeres que llegaban a los centros de planificación que cuando habían parido a los hijos las había atendido en un hospital y no había vuelto nunca a ir a ver a un ginecólogo. No conocían su propio cuerpo y se daban charlas para que las mujeres, por favor, coger un espejo, miraros a vosotras mismas, aprender cómo sois. Entonces duró un tiempo y yo estuve yendo a un centro que estaba en el puente de Vallecas, en Tajos Altos. Cuando salíamos del centro, porque estas cosas se hacían un turno de mañana, un turno de tarde. Salías por la tarde, yo trabajaba, entonces tenía que ir por la tarde. Venían fachas a ver a la puerta para seguirnos cuando salías de los centros de estar tú trabajando o de ser atendido. Entonces lo dijimos en el barrio y venían los vecinos, venían con los paraguas, con los bastones, con lo que tenían y nos acompañaban al metro, al autobús, a donde fuera. Así que os lo comento porque yo en aquellos años ya tenía casi 40 y eso lo hemos vivido así y aún así seguíamos en los centros de planificación y se hicieron muchas cosas. Claro, no podías meterte a hacer a nadie un aborto, pero encauzabas a la gente para que pudieran encontrar, incluso
ciertas facilidades económicas para irse a Bélgica, para irse a Holanda, para irse a Londres y todo eso. Pasó un tiempo, aquello se fue perdiendo fuerza y entonces aparecieron en el año 90, empezamos otra vez un grupo de mujeres a establecer el Día Internacional el 25 de noviembre para que se celebrara. Cuando pedías permiso en la delegación del gobierno, yo recuerdo en el año 92, 93, que nos dieron permiso para celebrar un acto en la calle, una concentración. ¿En dónde? En la avenida de Oporto, en la plaza de Oporto. Un día de frío espantoso, que estábamos como 15 o 16 locas y 2 o 3 o 4 locos allí, hablándole a la gente del feminismo, del derecho al cuerpo de la mujer, a decidir los hijos que tenían. Existían las pastillitas famosas para no quedarse embarazada, existía el DIU y todas esas cosas. Pero bueno, a día de hoy seguimos celebrando en noviembre, el día 25, nuestras reuniones. Pues nada, un trocito de historia. Hoy en la serie por la mañana han estado entrevistando a una mujer que ha escrito un libro sobre el tema de los abortos, de tener que ir a Londres y tal, lo que le supuso a ella en su vida personal, aquello y tal. Y ha estado muy bien ese. No os puedo decir ni quién era, ni cómo se llama el libro, porque estuve oyéndolo así a cachos y si queréis entrar en la serie esta mañana, me gustaba lo que estaba diciendo la mujer. Es solo información por si lo queréis. Siguen existiendo, los centros de planificación familiar siguen existiendo, lo comentó el otro día una compañera, ahora están como infrautilizados, ella eran de Vallecas, porque es verdad que fueron como un faro y un motor de emancipación de las mujeres en los barrios y con mucho acompañamiento de los barrios, acompañamiento que ahora, fíjate, echan de menos en estas mujeres que sufren el acoso, ¿no? Que van un poco, de forma un poco vergonzante. Alguna vez ha habido alguna persona que ha acompañado que se ha enfrentado incluso violentamente porque, pues oye, son muy irritantes, incluso violentamente a estos grupos y nada, y me recordaba también pues uno de los primeros 25 de noviembre, que también éramos 4 ahí muertas de frío en los juzgados de Plaza Castilla, pintando las siluetas de las, como si fueran los forenses de las mujeres fallecidas. Teníamos que ir cuando había un juicio y alguna historia para cuando salían las abogadas rodearlas, porque si no, aquello era un pelo real. No, te linchaban. Era un pelo. Pues yo procedo de madres y de tías que todas hacían abortos ilegales. Y eso yo como niña lo veía de una forma, no entendía que podía ser eso. Lo único que veía era pues a mi madre concretamente en la cama durante días echando sangre, las sábanas manchadas de sangre. Y lo que era muy curioso era que los hombres, en la cuestión esta de los embarazos, ellos no tenían nada que ver con eso. Las mujeres se embarazaban, era su responsabilidad. Había venido la paloma. Su responsabilidad. Entonces había algunos viejos de estos cretinos decimonónicos que decían: a saber los hijos que yo tendré por ahí. Oh, me quedabas así mirándole y diciendo: ¿cómo de semejante desfachatez dice cuántos hijos tendré yo por ahí? Mientras tanto, la historia esta del libro de Santos, como es los tiempos de silencio, ahí es excelente, pero es que iban a esos barrios a hacerse los abortos. El tema del perejil, el tema del no sé qué, se quedaban ya. Y luego las que entraban a tener hijos, muchos médicos dejaban a mujeres invalidadas. 2 tías mías tenían, no sé qué pasaba en los partos, pero eran a lo mejor unos carniceros, o vaya usted a saber qué era mejor. O sea, el sufrimiento
el sufrimiento de esta situación, para mí, desde muy niña, fue muy consciente. O sea, como que yo no sabía qué correspondía esa situación. Pero vamos, era el tema de conversación de todas aquellas mujeres diciendo, pues yo tengo que abortar, pues yo tengo que ir a hacer no sé qué. Y siempre eran abortos ilegales y abortos con mucho daño físico. Sí, pero hoy en día todavía es que es muy... Estoy segura. Es hermético, o sea, sí. En función del tipo de sangre, te cobran más o menos. O sea, sí. Si tienes una sangre, bueno, yo no entiendo mucho esta, la A, ¿cuál es la normal? La normal, la cero positiva. La cero, pues, es como que hay precios varios. La A positiva, X. A medida que vas subiendo el tipo de sangre complicada, te duplican el precio, ¿no? Es esperpéntico esto. No está tan normalizado tampoco por mucha clínica que haya legalizada. Y luego más tarde el tema de yo vivía en Londres, cuando llegaban las chicas, todas estas de Opus Dei y toda esta gente, porque mi tía trabajaba en la embajada española, todos los señores estos mandaban a sus niñas a Londres a abortar. Iban a abortar, pero vamos, era la hija de fulanito, no decían el nombre del señor, por supuesto, pero siempre sabía, y venían así a montones. La gente que iba a Londres a abortar tenía que tener una economía. Y bueno, conocía varias superficialmente de chicas que venían de familias muy acomodadas a abortar, de misa y comunión. A otras cooperábamos todas las amigas para que pudieran ir a Londres. Claro, por supuesto. Y en Londres mismo también, yo me acuerdo haber hecho una colección, una alemana que se quedó embarazada. El viaje de fin de semana. Y aquí había un médico, que yo sé quién es, cuando murió, claro, yo también. que en la clínica suya oficialmente a las niñas de mucho poderío bueno, es que no sé si sabes un dato que es, en fin, esta gente que también convierte que juega con el inverso y lo reverso. Sabéis que expulsaron al candidato de Vox de Canarias, que era un médico que no practicaba abortos, tenía objeción de conciencia en la sanidad pública, pero al dueño de una clínica privada que practicaba abortos. O sea, que esto es ya como el colmo del cinismo ya. Había un médico que yo sepa, la pública es objetor de conciencia, pero en la calle Velázquez 150, en la calle Velázquez 150 del año 75 practicó una amiga mía un aborto que tenía dinero y le costó 300.000 pesetas en la época. Sí. En la calle Velázquez 150, una clínica que había una clínica ginecológica que iba la gente de alto copete y hacían abortos, pero 300.000 pelas. Traca, si no nada. Vamos a hacer una cosa, si acaso vamos apuntando turno de... bueno, sí, turno de palabra. ¿No? Porque si no... Sí, Cristina, tiene que hablar de un ratito. ¿Hay alguien más? Sí, ella también quiere hablar de la Vale, pues lo mío es cortito. Para salirnos de lo del aborto y seguir con la problemática que tenemos las mujeres de violencia de género, el mío es un caso puntual. Yo soy mujer violencia de género, pero tristemente, a pesar de que hemos avanzado muchas cosas, a pesar de eso hay todavía muchísimos inconvenientes. Si tú no tienes una demanda, no te han forzado, tu esposo no te ha forzado nada, psicológicamente es muy difícil de probar, aunque tenga atrás demandas y cosas. Tú vas muchas veces donde un abogado te dice, no denuncies porque ese fue mi caso. Tú estás tan desesperado en el problema que no denuncias. Pues yo me encuentro un año después que voy a quedar sin papeles, en este momento no tengo un trabajo, y la ley, ¿qué hace? Sigue apoyándolo a él, a mí no. Entonces creo que nos falta muchísimo. Por eso me he metido, siempre he estado metida en estos rollos, en estas cosas, porque siempre he sido muy defensora de la mujer, pero creo que todavía estamos en pañales.
porque seguimos en el mismo patriarcado de siempre, a pesar de que tengamos fechas, tengamos cosas, pero a la hora de la verdad, aunque haya mucha ley, mucha cosa, pero siempre hay algo que los está protegiendo a ellos. Entonces, tristemente, es una realidad dura y que no sé qué nos podemos inventar para seguir y conseguir cosas, porque es muy complicado. No importa que tú trabajes, no importa que lleves tiempo acá, pero hay muchas cosas que si no tienes esto, no tienes lo otro, si no tienes una prueba, si no te han mandado por el B, C o D, esta persona sigue tal cual, tan pancho como es, y tú sigues siendo revictimizada como si nada, a pesar de que no quieras eso y quieras salir adelante y seas útil. Lamentablemente es la realidad que tenemos, como otras tantas, ¿no? Yo quería decir al respecto que, la verdad, hay X número de muertos en la carretera cada año, ¿no? Y la DGT, en consecuencia, hace unas campañas que todos los días ponen en las radios, en las televisiones, en prensa, ¿no? Las campañas de la DGT, no bebas al volante, no cojas el móvil, no hagas esto, no hagas lo otro. Muy bien. Ahora, mueren más mujeres al año a manos de sus parejas que gente que muere en accidentes de tráfico. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no se hacen, por qué no se dedican los mismos fondos y las mismas mentes a pensar, a idear campañas de no hagas esto, si lo ves, denúncialo, en fin, campañas y de educación también, igual que mi hijo se está sacando ahora el carnet de conducir. En las preguntas del examen teórico, pues hay un montón de preguntas sobre el peligro que encierra el uso de drogas, alcohol y no sé qué al volante, ¿no? Y eso es una muestra de que están no solo en las campañas que hacen, sino en educación y todo, pues queriendo concienciar de ese tema, justo. Entonces, ¿por qué no se hace lo mismo si tenemos más muertas por este tema, ¿no? Hay campañas que se ofrecen en los coles y el profesorado no quiere este tipo de talleres. No quiere trabajar el tema de la violencia, no interesa. Y los primeros a los padres. No quieren, no lo ven un problema tangible. Eso se escapa al... No se reconoce, no se reconoce que es una necesidad. Yo trabajo en un punto de violencia. Nosotros, yo creo que recursos económicos ahora mismo hay recursos. Otra cosa es cómo se utilizan esos recursos. Pero con el dinero que se está dando ahora mismo, con el pacto de Estado, hay muchísimo dinero. O sea, lo que pasa, hay que ver cómo gastamos ese dinero, ¿eh? Porque hay verdad que se está llegando dinero a los municipios que yo no sé, dudo mucho que la eficacia de lo que se está haciendo. Pero dinero hay. Pero no existe una sensibilidad por parte de la población de que es realmente un problema. Es un problema de educación, ¿no? Solamente podemos cambiarlo ahí. Entonces, hasta que no entremos en los colegios y hasta que no se entre dentro de las casas y exista una sensibilidad hacia ese trabajo en la igualdad, porque al final la violencia es una señal de desigualdad, o sea, no hay otro problema. A un periodista de aquí, y yo siempre digo, hacer una campaña, mira, así como los titulares de prensa, y él decía que si el titular de prensa fuese 49 futbolistas han muerto en lo que va, ¿no?, de año, o 49 sacerdotes han sido asesinados, 49 juristas han sido asesinados, si fueran esos los titulares, que el titular, hemos normalizado tanto el hecho de la violencia que es un titular clave, porque es decir, mira, y así repartieron en la entrada al colegio, 20 minutos, 49 futbolistas, así, o sea, es decir, o sea, la sociedad realmente se está dando cuenta de lo que significa, entre comillas, esa especie de normalización que hemos venido haciendo de lo que es la violencia de género, ¿no? Y eso por un lado. Y igual nos pasa a nosotros con las compañeras, pero lo que tú decías, te lo agradezco, del tema del valor del trabajo, de lo que hacen muchas mujeres migrantes. Que a mí, por ejemplo, también una vez estábamos en una reunión y una chica migrante nos contaba
que la empleadora, y era una chica más profesional, que a un momento determinado tenía muchas dificultades porque tenía que salir a buscar una cosa en la tintorería y ella no podía porque estaba terminando un trabajo, o sea, estaba muy complicada, y esta chica le dice, si quiere deme el coche que yo voy y se lo recojo, ¿no? Y entonces la señora se quedó toda cortada como diciendo, ¿cómo te doy el coche? O sea, no hace falta, yo termino aquí, yo voy a buscarlo. Y ella nos comentaba, dice, la señora me deja el cuidado de sus 3 hijos todos los días y no me puede dar las llaves del coche. Y de verdad nos dijo, y fíjense, nos dijo eso y no nos damos cuenta, o sea, también, o sea, no nos damos cuenta del valor que estamos dando al coche frente al hecho de que esta muchacha me está cuidando mis 3 hijos. Entonces, yo a veces digo que pensamos, por ejemplo, hablando de eso, porque uno trabaja mucho de investigación, hace campañas, y campañas que a veces género, y a veces es como darle la vuelta a algo que te ponga así como, ¿no?, la realidad de frente y como un ejemplo te permita visibilizar, por ejemplo, a los padres, a los estudiantes, qué significa, ¿no? Ese dato puesto en otro contexto para que se den cuenta de lo que está pasando en la realidad, ¿no? Yo quería solo comentar una cosa que atañe a las leyes. Cuando el señor aquel que dice que se ofuscó, pues se podía ofuscar y tirarse el tolo desde un puente, mató a la mujer, mató a la hermana de la mujer y a la madre de la mujer, a las 3. Solamente consideran víctima de género a la esposa, a la hermana y a la madre no. Solamente consideran que los hijos de esa mujer son huérfanos y tienen derecho a una pensión. Tú sabes que la pensión es una vida, pero bueno. Pero resulta que ha matado a otras 2 mujeres, que una de ellas también tiene hijos, pero esos no son víctimas de violencia de género. Yo no lo puedo entender. Claro, es que hay un problema, y además fue una cuestión que en su momento la ley integral, la ley de violencia de género es del año 2004, y una de las cuestiones que fue de la pareja o expareja, eso sucede y tiene causa, desde luego es violencia de género, pero en fin, por tratar de proteger a la expresión mayoritaria se dejaron sin cubrir, en fin, manifestaciones de violencia que lo son. Que es que tengo varias personas que han pedido la palabra. Yolanda, levántate. Bueno, mira, yo es que soy matrona, trabajo en un centro de salud, entonces estoy en contacto con bastantes mujeres migrantes, ¿verdad? Entonces yo lo que hago cuando le hago la historia clínica, ¿verdad?, aparte de preguntarle sus enfermedades, la de su familia, pues le pregunto su profesión, porque hay enfermedades profesionales o porque legalmente, para informarle que no se puede trabajar más de 4 horas de pie estando embarazada, que tienen derecho a la baja por riesgo laboral y tal, les informo un poco. Y su país de origen también les pregunto, porque hay costumbres o hay comen a lo mejor de una forma diferente, en fin. Entonces, yo lo que hago es, como hay bastantes que son empleadas de hogar, las derivo a territorio doméstico. Le doy el papel, digo, mira tú, porque claro, ellas están solas en la casa, no tienen, entonces por eso luego no denuncian, porque además ni tienen testigos ni nada. Y digo, tú lo que tienes que hacer es asociarte con gente que esté como tú, ¿no? Entonces, tú buscas en Google territorio doméstico y te pones en contacto pues con estas mujeres para tener, y les explico también lo de la baja por riesgo laboral, pero algunas me dicen, no, es que yo no tengo derecho porque no tengo papeles ni nada. Digo, bueno, pues entonces tú vete a la CGT y te informas, y tú estás en un sindicato que te informan de lo laboral, porque tú legalmente tú no has cometido ningún delito, el que lo está cometiendo es el que te tiene trabajando así, de esa forma. No, es que a mí no me va a pasar nada, y concretamente a una chica que estaba en un bar trabajando, que llevaba ya 1 año o 2 años sin papeles, pues esa le fue bien, la mandé a la CGT, era latina, era una chica latina, y la habían despedido cuando se enteró el jefe que estaba embarazada. Digo, mira, legalmente no te pueden despedir. No, es que yo como no tengo papeles, digo, tú vete ahora mismo a la CGT, te apuntas, te afilias, pero me van a... Digo, sí, tú te afilias, y efectivamente fue a la... Digo, pero tú no digas nada a nadie, nada más.
y fue a la CGT y efectivamente le salió la cosa redonda, porque el abogado de la CGT, como había testigos porque trabajaba en la barra de un bar, pues entonces le llamó a su jefe y la tuvo que legalizar todos los papeles, la tuvieron que dar permiso de trabajo, la tuvo que readmitir, la hizo un precontrato y la tuvo que hacer todo, y la ofreció 3.000 euros por no denunciarle, pero el abogado le dijo, no, no, tú sigues para adelante, y entonces le salió redondo y tiene permiso yo a las de territorio doméstico ahora les derivo también a amalgama y les digo, mira, y esto de amalgama y tal, digo, para que estés en contacto con otras mujeres que están en la misma situación que tú, digo, aquí va desde empleadas de hogar hasta licenciadas, hasta la hay de todo, por eso se llama amalgama, digo, pero aquí te pueden asesorar y además no estás sola también de esta forma. Y entonces pues es lo que hago y es lo que habría que hacer con todas las mujeres que conozcas migrantes, o sea, informarles de todas estas cosas para que se organicen, para que estén organizadas, es lo principal. Y yo lo referente que decís, yo empecé a trabajar en el año 83 como matrona, que eran en los CPS, Centro de Promoción de Salud, que eran del Ayuntamiento de Madrid, porque entonces la Seguridad Social no contemplaba los anticonceptivos ni nada, porque era un seguro de enfermedad, y esto era salud. Una mujer que se pone el DIU o toma la píldora, pues no está enferma. Entonces, los centros de promoción de salud eran centros municipales que cuando ganó el PSOE, el Ayuntamiento de Madrid, la sanidad municipal se la dio al Partido Comunista, porque era lo que no quería nadie, que era la beneficencia y los centros de promoción de salud. Y entonces lo organizaron de maravilla, o sea, lo pusieron... los centros de promoción de salud se daban anticonceptivos y estaba abierto a todas las mujeres del barrio y se les daba las charlas de información sexual, se le informaba sobre los anticonceptivos que no tenían ni idea la mayoría y tal, y sí que es verdad que una vez me acuerdo que vinieron y rompieron entraron los fachas en el centro de salud, pero entraron por la noche y tal. Y luego íbamos a los colegios a explicar a los niños de los colegios, a explicarles de sexualidad, cómo era la regla, cómo tal, y muchos padres protestaban, pero eran colegios públicos, ¿no? Entonces, bueno, pues íbamos por Carabanchel y tal, y entonces, bueno, pues no era tanta la protesta, pero algunos sí que protestaban. Pero el mensaje es a las mujeres hacer pedagogía y a todas las mujeres derivarles, pues eso, decirle a todas las inmigrantes, pues vete a amalgama o a territorio doméstico y afíliate en un sindicato. La CGT es el más barato y son abogados laboralistas igual, pues afíliate a la CGT y ahí te informan de todo lo laboral, porque la mayoría es por ignorancia, no saben, y por miedo. Pues nada más. Muy bien. Yo quería seguir con el comentario de ella que decía que hay que meter a la educación en los colegios. Yo digo que hay que sacarla de la televisión. La semana pasada tuve la suerte de pasar un día en casa por la mañana y justo acababa de suceder esto de una madre que ha matado a sus 2 hijos y se los llevaba en el coche a casa de no sé quién, no me acuerdo muy bien. ¿No? Una señora que presuntamente estaba diagnosticada como enferma mental, ¿no? Tenía un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Y bueno, pues puse el programa de Ana Rosa Quintana. Bueno, de la marinera. ¿Qué te manda? Ya, daba crédito, ¿no? O sea, pasamos de que no había que hacer comparaciones, que no podía ser que ellas las asesinas fueran siempre enfermas y ellos no. Hacía una comparativa entre el caso de esta señora y José Bretón, que es aquel que quemó a sus 2 hijos, que no estaba diagnosticado, que si hubiera sido el caso al revés, porque parece ser que el padre había puesto varias denuncias contra la mujer porque la veía incapaz obviamente de cuidar a sus hijos. Era un hijo, un niño de 7 años. No me acuerdo. Entonces, que si hubiera sido al revés, que si hubiera sido una denuncia de una madre contra el padre porque no ve capaz de que eso rápidamente se hubiera resuelto y no se hubiera llegado a este extremo, ¿no? Y yo que no daba crédito y decía, claro, si tenemos una tía como Ana Rosa Quintana que nos está contando
que cada vez que hay una asesinada, que esto no puede ser, estas cifras, tiene un discurso como feminoide, ¿no? De defensa de los derechos de las mujeres, no sé qué, pero luego por detrás se la está colando así, es que nos quedamos completamente indefensas, ¿no? Es como cuando decimos que la educación entra en el colegio y resulta que la educación sexual se pone en manos de EVAX, ¿no? Y nos cuenta cómo se utiliza tampones y compresas, y no nos cuenta nada de otros métodos alternativos, ¿no? Pero hay muchas cosas que nosotros no podemos modificar, pero la educación que damos en nuestras casas y la educación y lo que se puede hacer en los coles podemos influir. Entonces nosotros no podemos a lo mejor trabajar con los medios de comunicación, pero apagamos, porque es que tendríamos que apagar la tele. Porque es que todos los programas al final nos tratan como objetos, nos banalizan. Y bueno, entonces, ahí no podemos cambiar, pero esto sí. Solo encomendarnos a sus dioses, porque hoy ha muerto Eduardo Vela. Ah, sí, sí. Está en el infierno. Y entonces, que no, está en el limbo de sus dioses. Eternamente. No, pero en el infierno lo pasará bien, la gente más lo pasa bien en el infierno. Se queda en el limbo. Bueno, vale. Y ya cerramos, ¿vale? Intentar no hacer demasiado tiempo la que Nada, yo simplemente quería hacer una aportación antes de irme y quería decir que me parece súper importante al final realizar distintos encuentros con, bueno, siempre con mujeres, pero es lo que estaba diciendo antes ella, muchas veces están a lo mejor mujeres feministas gitanas que luchan por un lado, las mujeres racializadas o encuentros de mujeres más adultas, y creo que al final es muy importante juntarse y que vayamos aprendiendo todas, porque, bueno, básicamente porque sobre todo las mujeres que son mucho más mayores que yo, son más adultas, pues eso, o sea, al final el pasado y la historia son dos cosas completamente distintas, básicamente porque la historia la pueden escribir quien la puede escribir, y retransmitir de persona adulta a mujeres más jóvenes lo que han vivido ellas, que al final muchas veces se quedan como relatos anónimos sin importancia, que para nada lo son, y tienen muchísima más importancia que lo que está escrito en muchísimos libros, o lo que escriben ahora muchas mujeres feministas que están lanzando muchos libros que son muy potentes, pero bueno, que al final, pues eso, debemos escucharnos todas y seguir creciendo. Así que gracias por este encuentro. Vale, tiene la palabra. Como hay gente que se está yendo, quiero recordar que en la entrada hay una hoja para quien quiera recibir información de Mujeres por la República, de los próximos actos que hagamos y tal, pues podéis apuntar ahí vuestro email, teléfono, cada una lo que quiera. No puedes. Solo expresar que no es fácil vivir la discriminación, pero también qué bueno que quede o que siga, porque puede que la haya en sus mentes o en su percepción de la mujer migrante, que no nos asumimos como víctimas, ni tampoco estamos buscando la aceptación y la aprobación de una sociedad. Sencillamente lo que esperamos es que nuestras voces se tengan en cuenta en el marco de la recuperación de los derechos, porque el derecho fundamental es el derecho a existir y al ser mujeres. Quisiera resaltar en España que el que una mujer muera es noticia todavía, y ojalá, primero, que no se siga siendo noticia, ¿no? Que cada vez haya menos, y segundo, que se tenga en cuenta, porque en países, yo vengo de Colombia, ahí están las dos cosas, las dos situaciones opuestas. Una, vengo del Caribe, con lo cual Elia y yo es normal que seamos amigas, somos amigas porque no somos en la profesión o porque nos caemos bien, no es la raza lo que nos divide. En el Caribe, digamos que en ese sentido eso está más asociado al territorio o al status quo, ¿no? O el estatus social, o sea, al PIB.
uno. Pero de resto, los normalitos, da igual. O sea, nos juntamos por otras razones. Entonces, me parece muy extraño caer en eso, lo que ahora en el feminismo, que lo estoy aprendiendo, porque lo estoy estudiando ahí, se habla de los nuevos feminismos y de los nuevos, ¿cómo se llama? Las nuevas misoginias, y entre esas está el disimular. Qué aburrido es disimular, ¿no? Es decir, claro, no, yo no soy racista, pero veo una negra y... O sea, tan rico que es tomarse un café y si pasa una negra no pasa nada, ¿eh? Que no pasa nada, que no queremos llamar la atención, que no siempre queremos estar mostrando nada. Entonces, era un poco eso, que sí, tenemos nuestras dificultades, hombre, como migrantes y ustedes como nativos, claro que sí, que hay que defender derechos, hay que defender el territorio, que los que llegamos tenemos que cumplir algunas normas, es cierto, pero qué bueno que esté en el marco como de la... seguir luchando, ¿no? Que esté en el marco eso de la igualdad. Estamos en una etapa en que personas como ellas lucharon porque estuviésemos sentadas aquí y ahora estamos luchando por defender el planeta. O sea, estar ahora pendiente de que me mires mal porque tengo este color de piel, yo creo que hay que superarlo, ¿verdad? Entonces, esa es como la invitación que yo hago, porque de verdad que si algunos pues se liberan de eso, entonces sí se podría atender que las discriminaciones, la Unión Europea ya por ejemplo a ella o a una mujer trans no se le atienda su demanda porque fue agredida, sino que además sufre varias discriminaciones. Entonces hay todo también un movimiento que está luchando porque se reconozca una víctima como víctima de discriminación múltiple y que eso se judicialice, porque hay un caso también dentro de la red de mujeres, de una mujer que fue a denunciar y directamente le dijeron que, bueno, como no tenía papeles, pues no tenía derecho a denunciar, y como no estaba informada, se informó después. Entonces, claro, ahí hay una discriminación múltiple. Entonces, yo creo que España, y por lo menos Madrid, va muy bien en términos de defensa de derechos, y ojalá no pierdan ese derecho, porque en países, y vuelvo al principio, en países como el mío, estamos en el nivel de, gracias a Dios, hoy estoy viviendo. Sí, voy a ser muy corta. Corta palabras. Y que bien que sea una de las últimas, es justo una reflexión, y quizá la jurista pueda hablarnos de la Unión Europea. Yo ya he hablado mucho ya, ¿eh? Sí, porque sabéis que en Francia han pasado ya el centenar de mujeres asesinadas por sus parejas. Pero es que en Francia no se puede publicar con todo. Pues sí, se publica y han pasado ya el centenar. No, pero en los medios de comunicación... Bueno, en España se mata poco. No, general. es que existe un embargo. Hay un índice de homicidios, realmente es así, es que es bueno ni bueno, pero es el dato que es, igual que tal, el dato es que realmente España tiene un índice de homicidios bajo, realmente, que eso es, hay muchas cosas malas, pero eso es así. Y luego, hombre, dentro del índice de homicidios lo que sí que ocurre es que las mujeres sí que están sobreviviendo. No, que ese atavismo que quizá dentro de nuestros nietos empiecen a verlo desaparecer, que no es un atavismo solo ibérico y que hay que luchar. Si la Unión Europea se ocupa de que tiremos la leche para traerla de China, tendrían que ocupar también de... Uno de los problemas que hay es que no hay homogeneidad en la recopilación de datos, de la estadística entre los distintos países de la Unión Europea. Y es una cuestión que se está, muy breve porque ya estoy harta de oírme yo, es mucho más interesante oíros a vosotras. Entonces se está tratando de homogeneizar
Pero claro, todo esto en la tormenta perfecta del cuestionamiento del relato, en el que no solamente aquí en España la ultraderecha no son así de originales, en toda la ultraderecha europea trata de negar la especificidad de la violencia de género y confundirla con otras cosas. Bueno, pues es que soy alumna de la primera promoción aquí en Madrid de igualdad de género, y estamos ahora mismo hablando de la importancia del lenguaje. Entonces, la palabra feminazi, que me gustaría que nos apropiásemos de ella, igual que otros colectivos se han apropiado, por ejemplo, el colectivo gay de Maricón, las personas latinoamericanas de Sudaca, el colectivo de lesbianas de la palabra bollo. Más que nada es como una herramienta política para, como sí, eso, quitarle el valor a esa manera de atacarnos, intentar estigmatizarnos. Entonces creo que es importante apropiarnos del lenguaje que intentan hacernos de menos. Entonces la palabra feminazi a mí me mola, hay que decirla, me apropio de ella y ya está. Y con esto con esto del auge ahora de, ¿no?, que decir que ha estado siempre aquí presente, aunque estuviese un poco encubierto y tal, con el auge del fascismo y tal, la extrema derecha, nuestro ciclo está en peligro, por supuesto. O sea, lleva 2 años simplemente, pero estamos pendientes de que se vaya a quitar o se elimine o no de la Comunidad de Madrid. Entonces, nada. El ayuntamiento ya está eliminado. Con vosotros, con vosotros, con quien quiera, yo incluyo a todo el mundo. Solamente quiero decir que al inmigrante que se le odia es al que no tiene dinero. O sea, es aporofobia lo que se tiene en este puto país. O sea, lo que le da miedo son los inmigrantes que no tienen dinero. A nosotros no nos quitan absolutamente nada, que eso es evidente, pero eso, si hay pasta, no das asco. Eso es así, por desgracia. Bueno, tampoco hay que decir sobre... Perdona. También hay que puntualizar sobre lo que yo dije al principio del todo, del auge de la extrema derecha, de cómo se persigue, por ejemplo, la libertad de expresión a los raperos, a los humoristas. No es cierto, no persiguen a todos los humoristas. No, solo a los comunistas. Solo a los de izquierdas. No persiguen a todos los raperos, solo a los de izquierdas. La verdad es que es así. Típico, por ejemplo, hizo un chiste, lo publicó en un libro, sobre el ascenso de Carrero Blanco. ¿Quién? Perdón. Y luego después, trans, ha sido juzgado hace bien poco por lo mismo. Sí. Lo que pasa es que a veces el oído duele cuando la verdad habla. Entonces, lamentablemente, por eso se ataca, ¿no? Cuando no se tiene armas, se ataca. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todo el mundo por venir. Si queréis recibir información sobre los próximos actos, yo también